Buenas tardes a todos. Esperemos a que se vaya conectando más personas para iniciar con este live el día de hoy. Todos. Ok. Bueno, en lo que llegan más personas a la transmisión del día de hoy, me gustaría pues agradecerles a todos los que nos siguen acompañando en esta transmisión. Es la segunda transmisión. Les recordamos que estamos hablando sobre las carreras de la ENA y estamos platicando, se podría decir, con, con aquellas personas, con los licenciados que ya han estudiado pues estas carreras, que nos vienen a compartir un poco pues de sus experiencias. Bueno, pues como ya aquellas personas que ya vieron la transmisión el día lunes, hablamos sobre un poco sobre la arqueología y la lingüística, que era pues principalmente estas carreras, a qué se dedicaban, cuáles eran sus áreas de trabajo. Y pues hoy toca hablar sobre la historia, la etnohistoria y la etnología. Les menciono a todos aquellos que nos están viendo, a todos aquellos que nos dejan muy amablemente sus comentarios, que las preguntas que se vayan pues suscitando a lo largo de este en vivo se van a dejar hasta el último. Vamos a tomar cada una de ellas en cuenta y posteriormente estas preguntas se van a pues llevar a cabo a través de nuestras redes sociales, se van a contestar, los ponentes los van a contestar a través de historias de nuestro Instagram y nuestro Facebook. Así que si aún no nos siguen, los invitamos a seguirnos a @decisión.orientación y pues aquí en Facebook. Así que si tienen alguna pregunta, alguna duda, los invitamos a ponerla en los comentarios y a continuar, ¿no?, con esta transmisión. Hola, buenas tardes, Joseph. Muchas gracias por, por estar aquí en esta transmisión. Bueno. Ahora sí creo que vamos a comenzar. Y pues, vamos a comenzar. La primera carrera que se va a abordar el día de hoy es historia. Y tenemos a Eduardo Monroy Salvador, que nos va a comentar acerca de, pues brevemente, de la historia de su carrera y la experiencia que ha tenido durante esta carrera. Sí, hola Paola, hola a todos. Gracias por invitarnos y también gracias por abrirle este espacio a la ENA, que a pesar de todo lo que es, a veces es muy poco conocida la escuela porque es muy pequeñita y a veces la gente se confunde porque está al lado de la pirámide de Cuicuilco. Entonces siempre me ha tocado ir en taxi y decirles voy a Lolinyo Listli, porque si les digo a la ENA nunca llegan, no saben dónde está. Pero digo, muchas gracias por estos espacios. Y pues sí, a mí me toca hablarles de la licenciatura en historia. Voy a ser como muy rápido y voy a ir como a los puntos fuertes de por qué hay que estudiar historia y por qué hay que estudiar historia en la ENA, además, ¿no? El primero, yo creo que el muy importante es por qué estudiar historia. Y esto lo van a escuchar en sus clases desde el primer día y es para comprender el presente, pero todo el mundo, los alumnos se quedan como de ¿no? Que no eran griegos, romanos, mesoamericanos, y la respuesta es claro, evidentemente son eso, pero son todas esas problemáticas del pasado las que definen el presente. Pensemos en causa-consecuencia. El presente es una consecuencia de las acciones que vinieron en el pasado. Y muchos luego me preguntan, ¿entonces solo hay que estudiar el pasado inmediato? Y vuelve a la respuesta es no.
No, hay problemas que son de mucho tiempo atrás, no nada más de la Revolución Mexicana, del Porfiriato, hay elementos, sobre todo culturales, que datan desde la época prehispánica, ¿no? Yo me dedico principalmente al estudio de la historia de la gastronomía, por ejemplo, ¿no? Y es una de las ramas que más se utiliza el análisis del pasado prehispánico y del pasado colonial. Apenas, por ejemplo, tuvimos una plática en Radio Imer sobre la conquista y la colonia, y yo les decía, bueno, es que muchas cosas de las que comemos ahora datan de esa época, pero de manera muy diferente. Por ejemplo, los chiles en nogada, ¿no? Que conocemos el chile poblano, pues la historia del chile poblano no inicia en México, inicia en España. Es un chile que se lleva a España, se cruza con un chile africano y ¡pum!, regresa ya el chile poblano como lo conocemos, y en la Nueva España se dice el tornachile, porque es el chile que se fue y tornó a México. Y entonces eso te demuestra que explicaciones de ese tipo no bastan con analizar el pasado de hace 10 años, de hace 15 años, sino que tienes que ir mucho más atrás. Y además de eso, la historia te enseña algo que es muy importante, que se llama pensamiento crítico. Bueno, no nada más la historia. Cualquier licenciatura en humanidades te va a tratar de generar ese pensamiento crítico, pero la historia, dentro de sus bases, la lleva de cajón. ¿Por qué? Porque la pregunta principal es cómo analizar el pasado. Y la respuesta es a través de los vestigios de los seres humanos, y eso también es muy importante, porque son los seres humanos quienes transforman la realidad. Estudiar historia no significa dejar de creer en una deidad o algo así, pero sí significa caer en cuenta de que el ser humano es el que transforma el mundo y la realidad con sus acciones. Y no nada más son los héroes, son Hidalgo, son Morelos, son Alejandro Magno, por ejemplo, ¿no? La vida cotidiana, las acciones de todos nosotros van moldeando el futuro, sobre todo en terreno, por ejemplo, político, terreno económico y también en terreno cultural, ¿no? Porque muchas de las cosas que conocemos, ya les hablaba yo del chile en nogada, son procesos de aceptación cultural y colectiva. Imagina tú, si el tornachile llegaba a la Nueva España y no gustaba, ahorita no estaríamos hablando de él. Ni siquiera tendríamos los chiles en nogada. Y entonces las acciones cotidianas, esa selección simplemente de decir, voy a tomar esto, voy a tomar este camino, eso transforma la realidad. Y eso es lo que estudia la historia, las acciones de los seres humanos que cambiaron el rumbo del devenir histórico, le decimos nosotros, ¿no? Que es el proceso o el tiempo normal. Y la pregunta, regreso a la misma pregunta, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues a través de, nosotros le decimos el análisis historiográfico, que originalmente se hace a las obras de historia, es decir, a los libros, a los artículos, a los documentos que existen, pero conforme fue avanzando el tiempo y fue evolucionando también la ciencia histórica, llegamos a analizar otro tipo de fuentes como ya los culturales, ya hablaba yo de la comida, pero también la música, por ejemplo, ¿no? La música que refleja mucho el pensamiento de la época. Hay una canción que siempre les pongo a mis estudiantes, que son el chuchumbé, para hablar de la época colonial. En una época en donde la religión católica era la regla ideológica de la mayoría de la población, se prohíben las canciones por la Inquisición. ¿Por qué? Pues porque la canción es muy cotorra, la verdad. La canción va, en la esquina está parado un fraile de la Merced, con los hábitos alzados y enseñando el chuchumbe. Y entonces dices, bueno, ok, en este momento uno dice, pues quién sabe qué es el chuchumbe, ¿no? Pero en aquella época, pues bueno, y vamos a ser correctos porque estamos en un en vivo, ¿no? Es el aparato reproductor masculino. Entonces, evidentemente esa canción escandalizó a la religión, a la Inquisición la vetó de los cantos, pero eso no quiere decir que se perdiera, ¿no? Y entonces ahí es donde entra el historiador a recuperar y a reconstruir cómo se vivía, cómo se pensaba y cómo se moldeaba el mundo en épocas pasadas. ¿Para qué? Vuelvo a lo mismo, para entender el presente. Eso es inevitable. Pierre Vilar decía que la historia servía en su primer momento para enseñarle a los alumnos a leer un periódico. Bueno, para modernizarlo yo digo que la historia sirve para enseñarle a los jóvenes y a todas las personas que usan redes sociales a detectar una fake news. ¿Por qué? Porque las primeras preguntas que un historiador se hace a un documento o al pasado es, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué razón lo hizo? Y entonces, en el entendido de que
el ser humano con sus acciones va moldeando la existencia y la realidad, pues también su pensamiento, su visión política, su visión ideológica y religiosa afectan directamente a lo que hace, ¿no? Por ejemplo, ya hablábamos nosotros del chuchumbé. El chuchumbé en la actualidad, pues no pasaría nada, ¿no? O sea, uno lo escucha y dice, bueno, muy cotorro el asunto. Ah, pero por ejemplo, métete en un tema polémico como el aborto y ¡pum! ¿No? Ya hay dos movimientos muy fuertes, Claro. en pro, a favor, y en contra, ¿no? Y entonces, el asunto aquí es que a nivel político, nuestras creencias religiosas están discutiendo el rumbo de una legalización, ¿no? Pero esas, en un país en donde se supone somos laicos, no es un estado laico. Y entonces ahí es donde entra también el asunto del historiador. Ver, a ver, ¿quién lo está diciendo? ¿Desde qué punto ideológico lo está diciendo? ¿Y por qué está defendiendo tal postura? Y no criticar, evidentemente. Es muy fácil criticar el pasado y decir, ay, Madero, ¿por qué confiaste en Huerta para dejarle en la plaza? Si él te va a traicionar, pues bueno, Madero no lo sabía en ese momento. Nosotros lo sabemos porque tenemos una visión desde el presente, ¿no? Pero en ese momento todas las personas que actuaron lo hacían considerando que esa decisión era la real y la más importante que tenían que tomar. Pensemos nosotros, ustedes, todos los que nos escuchan, están pensando estudiar una carrera. Bueno, ya hicieron planes, pero no sabemos qué nos va a pasar mañana. Y entonces ya tomaste una decisión que va a afectar tu futuro sin conocerlo. Y es exactamente lo que le pasa a todos los personajes históricos. Ellos se encuentran en un momento, ya sea en un contexto de guerra, en un contexto político, en una apreciación de una batalla, y ellos tienen que tomar decisiones. Y ellos toman las decisiones que ellos consideran en ese momento las más importantes y las mejores. Y entonces criticarles eso es decir muy cómodamente desde mi presente, decir, ay, Madero, pues es que ¿qué no viste que ahí estaban las señales? Pues no, Madero no las vio, ¿no? A pesar de que sí hay gente que le dice, pero también como los seres humanos en el presente, pues luego nos hacemos oídos sordos desde lo que nos dice, ¿no? Hay muchos ahí, yo soy bueno para dar consejos, pero mi vida amorosa es muy complicada, dicen algunos, ¿no? Entonces, Claro. es exactamente lo mismo en ese entonces. Uno puede darle consejo a la gente, pero las personas van a decidir si lo aceptan o no, y al final, bueno, las consecuencias pues nos afectan a todos, ¿no? Al menos en la historia política. Algo también muy importante que les quiero decir, ya llegando como a un punto relax, de decirles por qué importa estudiar historia y qué es la historia, no somos Wikipedia, compañeros. No nos sabemos todo lo que pasa en la historia de la humanidad desde el origen hasta el siglo XX. No somos Wikipedia. Podemos parecerlo, ¿sí? Porque hay algunos que sí somos como medio bibliófilos y ahí andamos, echándole carrilla a todo, pero no somos Wikipedia. Entonces no se espantan los que quieran estudiar historia, ¿vale? No tienen que saberse todo. Tienen que tener las herramientas críticas para que si les dicen un periodo histórico, lo puedas analizar. Esa es la diferencia, ¿vale? Y ahora, ¿por qué estudiar historia en la ENA? Bueno, la ENA tiene la carrera de historia que la crea un profesor que todavía vive, que es investigador del INA, que se llama Guy Rosat-Duperion, junto con otros profesores que siguen impartiendo clase en la ENA, y plantean ellos desde una visión de la Escuela de los Anales. Yo me imagino que pues, a la mayoría ya pasó la preparatoria, entonces ahí más o menos se ven las corrientes historiográficas, pero en esas corrientes historiográficas hay una que se llama Los Anales y a partir de ella fundan la carrera de historia. Sin embargo, y esto es muy importante y lo que la diferencia de otras carreras en la UNAM, por ejemplo, en la UAM, en la Ibero, la ENA tiene un rasgo muy antropológico. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros temas de investigación son amplios. Yo, por ejemplo, me titulé con el análisis de varias películas, pero yo no hice historia del cine. Yo lo que hice fue analizar el discurso histórico en las películas de historia y saber a qué memoria o qué ideología representaban. No es lo mismo, por ejemplo, ver el documental de Pancho Villa de Paco Ignacio Taibo, que lo presenta como un héroe de izquierda, a ver, por ejemplo, la película de la Guerra Cristera, que es una película de producción católica, el Vaticano la produce y obviamente te quiere influir un interés muy personal por los niños cristeros, que además en ese año en que se publicó la película, pues bueno, en lo que se publicó, en la que se estrenó la película, estaban siendo canonizados. Y entonces la película de historia se volvió una parte de la mercadotecnia. Y eso es lo que tiene la ENA. La ENA te permite analizar casi cualquier aspecto del pasado
ya sea político, social, cultural, desde un mismo documento. Tengo un compañero que se tituló, por ejemplo, analizando un documento de Sor Juana Inés de la Cruz y contextualizándolo todo. Y entonces dices, wow, o sea, es impresionante, ¿no? Un solo Claro. documento te permitió hacer una tesis de licenciatura y dices, claro. Otra de las diferencias que hay, por ejemplo, con las carreras afines o de otros lados, es que, y esto es que en todas se hace lo mismo, hay carreras teóricas, hay materias teóricas, es decir, donde van a ver corrientes historiográficas, cómo se analiza un documento, qué es la historiografía para empezar, ¿no? ¿Qué es la misma historia? En todas se ve eso. También en todas se va a ver los procesos históricos. En la ENA vas a estudiar Mesoamérica, siglo XX de México, pero también historia de Occidente. Empiezas con Grecia y Roma, vas a pasar a Medio Oriente, vas a ver Edad Media, vas a ver también España feudal, porque es muy importante, porque de ahí viene ya la conexión con Cristóbal Colón y la posterior colonia en México. Y vas a seguir así las guerras mundiales hasta llegar a la Guerra Fría, ¿no? Y en todas las carreras se estudia eso, también la ENA. Además, la ENA se ha vuelto muy democrática, sobre todo en la carrera de historia. ¿Por qué? Porque los profesores metemos materias, optativas se llaman, y podemos saber, una vez me tocó a mí ver una materia de, por ejemplo, la historia del cómic, ¿no? Pero son los estudiantes quienes votan. Los estudiantes van a la jefatura de la carrera y ellos eligen por votación qué materias optativas quieren que se presenten en la tira de materias el próximo semestre. Y entonces ya ahí hay un diálogo democrático entre las autoridades de la licenciatura y los mismos alumnos. Eso también es muy importante, porque te están preguntando qué quieres aprender, qué quieres estudiar, ¿no? Finalmente, se divide, por ejemplo, en los últimos semestres dos materias muy importantes, que son la materia de docencia, la materia de difusión y los PIF. Bueno, el PIF lo tomas desde quinto semestre, pero lo voy a retomar al final porque es muy importante. En la materia de docencia y en la de difusión te van a dar las bases para el campo laboral. Ser profesor, entonces vas a poder ya tener al menos las bases de pedagogía, vas a ver cómo se plantea una clase, qué representan los materiales didácticos, mientras que en la de difusión te van a enseñar cómo ser gestor cultural, que es justo, curiosamente, a lo que yo me dedico. Yo soy un gestor cultural que trabaja en el INERM, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y yo me dedico a hacer eventos de historia. Cursos, talleres, conferencias, eso es lo que yo hago en el INERM y es algo que aprendí también dentro de la licenciatura y bueno, siendo chismoso yo ahí con las autoridades y con los compañeros, haciendo eventos. Y el Bueno, último es el PIF. Ese es el más importante y con esto termino ya rápidamente. El PIF es un laboratorio de investigación en donde los alumnos a partir del quinto semestre van a no elegir a lo mejor su tema de tesis, pero sí van a tener una guía personalizada de un profesor de tiempo completo que los va a llevar a prácticas de campo. ¿Cuáles son estas prácticas de campo? Van a visitar archivos, van a visitar bibliotecas. Y estos son requisitos de titulación. Si tú no cumples 90 horas de prácticas de campo, no te puedes titular. Y entonces como vaya. historiadores de, ok, tienes que ir a un archivo, vas a hacer una búsqueda documental, pero no de cualquier investigación. Tú planteas la investigación y tú la desarrollas hasta el final, y ahí es donde entra también una de las ventajas de la ENA. Un acompañamiento casi personal, y digo casi, porque muchos profesores, al igual que en todas las carreras, te dicen, vamos a avanzar en tanto tú avances. Si tú no me mandas nada, si tú no quieres hacer nada, no vamos a avanzar. Claro. Entonces, tú decides el tema, tú decides qué archivos vas a visitar y la ENA te va a ayudar un poco a facilitar el acceso a esos archivos. Ok. Y entonces, en grandes rasgos, esto es historia y esta es la historia que se da en la ENA. Bueno, bueno, por último, muchas gracias por todo lo que nos comentas, pero antes de que te vayas, me gustaría preguntarte acerca del campo laboral, ¿no? Ampliamente, rápido, pues saber cuál es el campo laboral, ¿no? Pues de los historiadores. Existen tres principales, el de investigación, el de docencia y el de la gestión cultural. Esto es muy importante porque en las tres necesitas la investigación de base. Por eso, ¿Sí? en los 4 años de la carrera te están formando como investigador. Porque para ser docente, pues bueno, necesitas primero conocer el devenir histórico desde el origen de los tiempos hasta el siglo XX para los casos de historia de México y Grecia, Roma hasta la Guerra Fría en los casos de historia universal, ¿no? Sin embargo, no nada más son docentes de historia de esta manera. También puedes dar clases en universidades como yo, por ejemplo, yo doy clases en la misma ENA y he dado cursos en ¿Sí? la UNAM y he dado talleres en la UNAM, ¿no?
¿Por qué? Porque se abre el abanico de posibilidades a nivel licenciatura. Y entonces, dependiendo de tus habilidades, dependiendo de tu bagaje, sobre todo, vayan a coloquios, hagan investigaciones propias que presenten, traten de publicar artículos. Eso, el esforzarse, el dar un paso más, les abre las puertas. Y el último es el que yo me dedico principalmente, la mayor parte del tiempo, que es la gestoría cultural. Ser gestor cultural es plantear proyectos de impacto social, a través de la historia. ¿Cómo? Por ejemplo, y esto es un ejemplo, ¿no? No puedo decir en los que estoy trabajando por cuestiones del contrato, pero hay un ejemplo, por ejemplo, hay las personas que con alguna discapacidad como visual, auditiva y todo, tienen que conocer su historia ellos también. Y, por ejemplo, acabo yo de ver un proyecto en Brasil en donde se hicieron murales para las personas invidentes, ¿no? ¿Cómo? Se hace un mural, pero en la parte de abajo hay una placa táctil que la gente invidente puede llegar a palpar y conocer. Bueno, entonces imagínate esos murales, pero de historia, pero no nada más de la historia de México, la historia que nos meten, de la historia nacional, que así se llama historia nacional, la que nos dan en la escuela, que tratan de volverte mexicano. No, de esa historia. De historia, por ejemplo, de cuáles personajes históricos han tenido alguna discapacidad. Y conoce tu pasado. O, por ejemplo, de la comunidad LGBTI más, ¿qué personajes históricos, además de Salvador Novo, han sido abiertamente gays? O han sido gays y lo han tenido que ocultar. Y ahí están. Cuando tú investigas un poco, ahí están esos referentes. Y eso te da identidad. Y no es la historia nacional, no es Hidalgo, Morelos. No. Son nuestras historias de nuestros grupos sociales. Y eso es lo que hace el gestor cultural. ¿Y de dónde saca dinero? Del gobierno, de fundaciones, de por ejemplo, los videojuegos. Ubisoft con su serie de Assassin's Creed, ellos tienen su departamento de investigación y un historiador es el líder de ese departamento, es un historiador francés, tienen sus sedes en París, y ellos están cobrando por investigar. El último, que es Assassin's Creed Valhalla, apenas tuvo este historiador una conferencia en la Universidad de Baja California, en el campus, me parece Tijuana. Búsquenla en su página de Facebook y les va a decir cómo un historiador se puede insertar al campo de los videojuegos. Y eso es muy importante. Y Ubisoft me está contratando, entonces váyanse, métanse ahí ustedes a la página de Ubisoft, ahí Ubisoft Job, y ahí les va a desplegar lo que les está ofreciendo Ubisoft. Y así muchas empresas están buscando historiadores. También, por ejemplo, en el ramo de archivos. La Ley Federal de Archivos se modificó el año pasado y por ley tienen que contratar a un historiador en él. Y entonces ahí hay otro nicho de trabajo. Eso sí, como en todas las carreras, la sobrepoblación nos pega, ¿no? Bueno. Entonces, para terminar, ya para terminar, échenle ganas, hagan más que otros. Yo, por ejemplo, empecé a dar clases en 6º semestre y ahorita ya soy profesor, entonces, si quieren conseguir y vivir de la historia, sí se puede, claro que se puede, pero tienen que esforzarse. Y esto no nada más para la historia, sino en todas las carreras. Bueno, pues muchas gracias por tu participación, Eduardo. Creo que es un tema muy interesante y podríamos seguirnos 2, 3 horas hablando de eso. Sin embargo, pues por el tiempo, pues hasta aquí podemos dejarle. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna pregunta que le quieran hacer a Eduardo, lo pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto él se encargará nosotros nos encargaremos de hacérseles llegar a él y ya nosotros les llegaremos esas respuestas. Pues muchas gracias por tu disposición y por estar acompañándonos aquí el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, continuamos con la programación. Ahora hablaremos sobre un poco de la carrera de etnohistoria. Me gustaría presentar, aquí está, hola, ¿cómo estás? Me gustaría presentar a Samantha Selene Cisneros Hernández. Leeré rápidamente. Bueno, ella es licenciada en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha trabajado como coordinadora y expositora del programa de asesorías para ingresar a la ENA. Es profesora de historia y geografía a nivel secundaria y preparatoria. Sus temas de investigación se dividen en 2 principalmente, que es la difusión académica de las ciencias sociales, esto a través del meme y herramientas visuales, pláticas, ponencias y eventos. La otra línea de investigación recae en las dinámicas poblacionales en Mesoamérica tras la conquista española.
Actualmente se encuentra generando un proyecto en el cual el quehacer del científico social sea reconocido y valorado por todos. Bienvenida. Hola, muchas gracias y buenas tardes a todos. Igual es un gusto compartir pues el lugar con Monroy, que hemos trabajado en estos caminos de la difusión, con Carmen que no pudo entrar y con Karina, que va a estar en etnología. Igual, bueno, pues yo vengo a hablarles de la etnohistoria y me parece muy pertinente la división que se hizo justamente por esta idea de qué es la etnohistoria. No todo el mundo llega a la ENA, o al menos cuando quieres estudiar historia, todo el mundo cree que la historia es la única ciencia que puede estudiar el pasado del humano, ¿no? Y hay muchísimas. De hecho, en la ENA son 7 licenciaturas, 7 antropologías, 7 historias, o 7 formas de ver la historia, 7 formas de ver al humano, y una de ellas es la etnohistoria, ¿no? Y yo he luchado a lo largo de 5 o 6 años para que se dé a conocer la etnohistoria, porque es una ciencia que es, de hecho hay mucho bullying hacia ella, porque es una licenciatura muy reciente, tiene alrededor de unos 50, 60 años, a diferencia de la historia, ¿no? Y nace de una forma muy, muy particular. En Estados Unidos estaba dando un conflicto en el sentido de que, bueno, pues les habían quitado varias tierras a algunos indios allá, y entonces estas personas se acercan a las autoridades, abogados, a historiadores, antropólogos, se acercan con la idea de que les ayuden a regresar sus tierras, ¿no? Y estando allá, pues resulta que estas personas, cuando van a abogar con los abogados, pues valga la redundancia, les dicen que no existen documentos por los cuales ellos puedan defender su caso, ¿no? Porque obviamente un abogado se basa en documentos y los historiadores se basan en documentos, ¿no? Y entonces los historiadores, tanto historiadores como antropólogos, se dan a la tarea de buscar una metodología o un método con el cual ellos puedan ayudar a los indios a recuperar sus tierras, y mezclan la herramienta básica de la historia, que sería la historiografía, que sería el análisis de fuentes, el análisis de documentos, pues más bien la crítica de documentos, y de la antropología van a tomar lo que es la etnografía, que es ir al lugar, hacer encuestas, pues no sé, preguntarle a las personas, la tradición oral, etcétera, ¿no? Y mezclan estas dos metodologías y nace esta metodología o esta herramienta que se va a llamar etnohistoria, y que el primero que lo va a nombrar así es Clark Whistler, que lo toma para estudiar los pueblos europeos, más o menos, y empieza a estudiar los pueblos que, según ellos, y hasta la fecha se sigue repitiendo ese mal concepto de los pueblos que no tienen historia, ¿no? Entonces, desde aquí se va a adaptar en México después, como por ahí de los 60, 50, 60, porque llega a México como manera de especialidad en la maestría de ciencias sociales, y se adapta porque se empieza a estudiar las colonias, la época prehispánica, porque por ahí de los 50, 60 se va a dar un auge muy grande en cuanto a todos los documentos que van a encontrar en México que tienen que ver con crónicas novohispanas, es decir, documentos que escribieron los soldados, los frailes que estuvieron en la época de la conquista, y que no existe una persona que pueda analizar esas fuentes, ¿no? Entonces, no lo dejaban para la licenciatura, sino lo dejaban para la especialidad, que era la maestría, y en la maestría se veía esta especialidad de la etnohistoria. Pero cada vez se empezó a ver muchas más fuentes, y Wilberto Jiménez, que es el que era el encargado en ese momento de ciencias sociales aquí en la ENA, en México, decide crear la licenciatura de etnohistoria, y desde ese momento pues existe la licenciatura de etnohistoria, y nace justamente con el enfoque de estudiar lo que es la época prehispánica, la época colonial, principalmente lo que son documentos, y desde aquí se va a crear esta idea o este concepto de que es la historia de los pueblos que no tienen historia, es decir, aquellos pueblos que no dejaron su tradición escrita, ¿no? Digámoslo de esta manera, aunque ya por ahí van a salir otros autores que van a decir, sí tienen historia, digamos que a lo mejor no es como desde nuestra visión occidental está escrita en algún documento, pero sí está escrita, ¿no? En tradición oral, existen mitos, existen leyendas, existen muchas formas en las cuales quedó plasmada su historia, y ya lo decía Eduardo hace rato, ¿no? A través de los restos materiales que se ha dejado el hombre. Y bueno, ¿qué es la etnohistoria? Pues la etnohistoria sería como el estudio del sujeto antropológico a lo largo de la historia, es decir, puede estudiar cualquier época del hombre, cuál es su actuar, su comportamiento, su cultura, su lengua, pero a lo largo de la historia. La etnohistoria ha pasado por diferentes etapas en las cuales, pues, en algún momento en su nacimiento estudiaba pueblos de la época prehispánica, colonial, después se dedicó a estudiar lo que era la Revolución Mexicana, algún tiempo la independencia.
Actualmente la etnohistoria, bueno, yo soy de las que he luchado mucho por decir que no se cierra esos temas. Estudiamos ya muchísimo más, ¿no? Tenemos colegas que estudian género, tenemos compañeros que estudian inclusión, tengo una compañera por ahí que está estudiando la situación de las mujeres y de sus hijos en las cárceles, por ejemplo. Es decir, cualquier situación de una persona donde se va invisibilizada. A eso voy. Se ha transformado el concepto a lo largo de la historia, donde los pueblos que no tienen historia, sin embargo, creo que por ahí hay varios autores y con los cuales yo compagino un poco, donde dice que la etnohistoria estudiaría a las personas o a los grupos sociales que se han visto excluidos por alguna situación, ¿no? Pueden ser indígenas, pueden ser los campesinos, pueden ser las mujeres, pueden ser los niños, pueden ser los ancianos, las personas con discapacidad. Entonces, la etnohistoria a mí me gustaría decir que sí estudia aquellos pueblos o grupos sociales que se han visto excluidos por cualquier situación nacional, histórica, etcétera, ¿no? Entonces, la etnohistoria se dedica a eso. Me encanta porque yo llegué a la ENA, como la mayoría de muchos de los aspirantes, queriendo estudiar arqueología, queriendo estudiar historia, creyendo que la historia era saber que Benito Juárez había nacido en tal fecha y que Zapata había dicho tal frase, y no es eso, ¿no? Digamos que cuando tú llegas a la ENA, tú te das cuenta que estudiar historia no es memorizar la historia y sabértela, es ser investigador, es ser historiador, es crear tú la historia, más no repetir la historia que ya existe y la historia nacionalista. Entonces, eso es lo que a mí también me hizo como romper mucho ese paradigma que yo tenía. Y luego la antropología, que me llamó la atención. La antropología es ir y convivir con la persona viva, ver sus costumbres, ver sus prácticas, y que la etnohistoria me lo diera, porque la etnohistoria era la única que, a mi parecer, dentro de la ENA, que podía mezclar las dos situaciones, porque podía estudiar una cultura que quizá había estado en la época colonial, pero que seguía en la época actual y que podía hacer una comparación, ¿no? No hablando de larga duración ni nada, sino que había cambios. Entonces, eso. Y además, pues también llegué a la ENA con la idea de que quería ser arqueóloga por esta falsa idea y boom de Indiana Jones y cosas así, y que ya el lunes se desmintió un poco, pero cuando yo me doy cuenta que pues la arqueología es algo que para mí en lo personal no me iba a gustar, porque yo soy de las personas que no me gusta el sol, no me gusta estar en el lodo, no me gustan los insectos, y el excavar, dije, yo zafo de eso, ¿no? Entonces, cuando yo veo que la historia tiene el plan de estudios donde digo, perfecto, tiene arqueología en el plan de estudios, tiene lingüística en el plan de estudios, tiene historia, tiene antropología social, tiene códices, tiene, o sea, todo lo que yo quería estudiar, ahí estaba, ¿no? Entonces, para mí fue la carrera ideal y era algo que yo no conocía, ¿no? Entonces, al final me decidí por etnohistoria y hasta la fecha no me arrepiento. Y es algo que a mí me ha llenado mucho porque empiezo, como ya bien lo mencionaste, yo trabajo o empecé trabajando lo que era Mesoamérica. Yo me dedico a lo que es la dinámica poblacional, las enfermedades, esta idea de que bajó la población cuando llegan los españoles. Pero a lo largo del tiempo, pues fui conociendo personas, como bien lo dice Eduardo, conozco a Xilonen, que es la que al final nos ha involucrado en todo este sistema de difusión, y al final me doy cuenta que lo mío es la difusión, ¿no? La difusión de las ciencias sociales. Yo siempre he dicho, si yo quiero que alguien me lea, si yo quiero que alguien me conozca, pues nos tiene que conocer a través de lo que hacemos. Entonces, en ese sentido, yo me dedico a la difusión, trabajo memeología, trabajo herramientas, bueno, más bien de la difusión de las ciencias sociales a través del meme, por ahí tenemos grupos de eso, tenemos el grupo de asesorías, tenemos muchos proyectos que tienen que ver con la difusión, justamente para llevar a las personas qué realmente hacemos, ¿no? Porque siempre cuando nos presentamos en una escuela, cuando nos presentamos en algún lugar, todo el mundo cree que el antropólogo desentierra dinosaurios y que el historiador se aprende las fechas, y no es así, ¿no? Entonces, eso ha sido una larga carrera, y de verdad a mí me encanta hablar de la etnohistoria, porque a pesar de que hay muchos compañeros que se quedan en los temas clásicos, que es conquista, prehispánico, colonial, etcétera, todavía hay muchos temas, ¿no?, por los cuales podemos salir o salir a hablar de ellos, ¿no? Por ahí también he escuchado que muchos dicen, es que ya la historia está dicha, y no, la historia es transformante, ¿no? También, como decía Eduardo, tú puedes tomar un tema X, como por ejemplo un documento, en este caso decía de Sor Juana, y darle el enfoque que tú quieras y hablar de lo que tú quieras, ¿no? Incluso hasta del papel, la tinta. Eso se dedica a un etnohistoriador. De hecho, también, como lo decía Monroy, tenemos proyectos de investigación PIF, que son materias que se ven como a lo largo del quinto semestre,
y estos se dedican dependiendo lo que tú quieras estudiar, ¿no? Tengo una chica, bueno, que fue mi alumna, y esta chica quiere estudiar Egipto, ¿no? Entonces hay optativas de Egipto. Tenía otra alumna que esta chica quería estudiar África, y en la ENA no existía una materia sobre África, y ella me preguntó qué podía hacer. Yo le dije, ¿sabes qué? Investiga en qué escuelas existe algún profesor que sea bueno en África, júntate 5 personas y puedes tú proponer la materia. Y así lo hizo, y hasta la fecha se convirtió de una optativa, pasó a ser un PIF. Entonces, es lo que decía Monroy, y me parece muy padre de la ENA, es que la ENA se adapta a tus necesidades, no tú te adaptas a la ENA, ¿no? Entonces, creo que tú puedes escoger el tema que tú quieras, que tú desees, incluso los temas que tú menos te puedas imaginar, pueden ser trabajados a partir del enfoque que tú quieras, ¿no? Existe género, existen PIF de género, existen de religión, existen de Estado, de nacionalismo, de la época colonial, de códices, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Tengo colegas también que estudiaron etnohistoria, pero a la mera hora les gustó más arqueología y terminaron estudiando la guerra en la época colonial o la guerra en la época de la conquista, pero a través de la arqueología, ¿no? Entonces también hay muchos enfoques. Otro enfoque que también da la ENA, y otra característica que a mí me encanta, es la multidisciplina, porque a pesar de la carrera que tú estudies, tú puedes tomar optativas en otras carreras, materias en otras carreras. Por ejemplo, todos en primer semestre y segundo semestre llevamos un tronco común, que es introducción a historia, antropología, lingüística, arqueología, etcétera, y puedes tomarla tú, tanto si estás en tu historia, puedes tomarla en historia, en arqueología, lo que obviamente va a generar que hagas tu bagaje todavía más amplio, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Yo en la actualidad me dedico, yo soy maestra de secundaria, como ya bien lo decías, nivel prepa y nivel universidad, dándose historia, geografía, doy formación cívica y ética, por ahí doy tutorías, en fin, muchísimas materias, pero esto también tiene que ver, y me gustaría decirlo, es con cómo te mueves tú dentro de la escuela, ¿no? Hemos escuchado, yo creo que la mayoría de ustedes, si les interesa, y yo creo que están aquí por eso, porque quieren estudiar historia, antropología, arqueología, etcétera, pero seguramente sus papás les dijeron que se van a morir de hambre, y no es así. Aquí no se muere de hambre quien se sabe vender. Yo tenía un profesor, bueno, tengo, hasta la fecha lo sigo viendo, se llama José Alberto, y él siempre nos decía, si tú no te sabes vender, te vas a morir de hambre, y es literal, si tú no sabes vender lo que tú eres, tú no vas a saber o no vas a percibir un sueldo, ¿no? Entonces, puedes desempeñarte como profesor, como investigador, puedes trabajar. Tengo una compañera que está trabajando en una asociación de, como ella estudió género, bueno, más bien se dedicó a género, ella se dedica en una asociación a vender, bueno, más bien da pláticas de orientación sexual y de métodos sexuales y demás cosas, ¿no? Entonces, creo que hay muchísimas cosas en las que tú te puedes dedicar, entonces, dependiendo lo que tú quieras. El límite, siempre lo decimos nosotros, te lo pones tú. Cualquier tema que tú quieras, que tú tengas pensado, lo puedes hacer, de tu familia, de tu pueblo, de lo que tú quieras, lo puedes hacer, siempre y cuando tengas bien claro que es la institución te va a formar justamente como investigador para que tú puedas plantear cualquier tema de investigación, cualquier pregunta, y lo lleves a cabo a lo largo pues de una metodología, de algún PIF, de algún acompañamiento. Entonces, me gustaría recapitular ya en estos últimos minutos, que bueno, la historia se dedica, la etnohistoria más bien, perdón, es una metodología, nada más bien nace como una metodología. En la actualidad es una licenciatura bien planteada, bien estructurada, porque tiene una metodología, tiene una historia también a lo largo del tiempo, y también tiene un bagaje, ¿no? Digamos, tiene bastantes fuentes, tiene personas que se dedican a varios ámbitos, y en este caso, pues la etnohistoria es una licenciatura tan válida como las otras, y que puedes hacer cualquier tema que tú quieras, y pues dense la oportunidad de leer el plan de estudios, ahí en la página de la ENA está. También es importante mencionar que la etnohistoria como tal licenciatura solamente se da en México, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. No existe otra universidad donde exista la etnohistoria. En América Latina me parece que nada más en Chile y en Perú son los únicos lugares, y en Estados Unidos, y de ahí en Europa nada más, ¿no? Entonces, digamos que también es de reconocer que la etnohistoria no existe en la ENA, y pues no sé, es muy amplio lo que pudiera decir de la etnohistoria, de verdad no acabaría nunca. Estoy enamoradísima de la carrera, de verdad. Y dense la oportunidad de buscar en la página de la ENA el plan de estudios, chéquenlo, vean trabajos de etnohistoriadores. Hay muchos, quizá no somos tan reconocidos como los historiadores, como los antropólogos, pero por ejemplo, la serie de Hernán Cortés que se dio por ahí en una plataforma,
la tradujo un etnohistoriador. De hecho, él hizo la traducción al náhuatl, ¿no? Entonces, sí somos, andamos como en varias cosillas por ahí. Entonces, dependiendo, obviamente este chico habla náhuatl, ¿no? Dependiendo lo que tú le quieras dar, puedes trabajar en infinidad de cosas. Y quiero hacer una corrección, hace rato dije métodos sexuales, pero no, más bien, da pláticas sobre orientación sexual y sobre métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, bueno, pero hay infinidad de cosas y pues nada, no sé ya qué me puedo decir. Me gustaría hacerte una pregunta por último para cerrar. ¿Tú qué le dirías a alguien, a lo mejor alguien que nos está viendo, que está interesado en esta carrera, que quiere estudiar etnohistoria? Pues yo le diría que no se va a arrepentir, que de verdad, a pesar de que las otras licenciaturas te dan un bagaje muy amplio, yo creo que cualquiera te puede dar lo que tú quieras estudiar, te da la metodología, te da todo. Sin embargo, la etnohistoria como nace como herramienta o como fusión de dos, creo que te da un espacio más amplio para que tú puedas desarrollar aún más, ¿no? Digamos, puedes meter varios métodos, puedes combinar métodos de historia, de etnohistoria, perdón, de antropología, de arqueología, etcétera. Entonces, digamos que lo que te da la etnohistoria es que te da como más espacio, como más libertad de poder jugar un poco con las metodologías, a diferencia de otras que quizá tengan unas metodologías un poco más cerradas, ¿no? Que no se limitan, digamos, porque ya existe la multidisciplinaridad y etcétera, ¿no? Pero digamos que sí tiene una metodología muy, muy estructurada y la etnohistoria se da como ese espacio para poder jugar. Entonces, yo les diría que conozcan la etnohistoria, no se cierren, busquen en la página de la ENA nuevamente el perfil de estudios, busquen qué etnohistoriadores importantes conocen o qué se conocen y vean sus trabajos, ¿no? Y de verdad no les va no se van a arrepentir, además de que también, bueno, ahorita vienen los 500 años de la conquista de México y los etnohistoriadores son los que más han trabajado esas épocas, entonces se va a escuchar mucho por ahí. Bueno, pues muchas gracias. Entonces con esto cerramos. Muchas gracias por tu tiempo. Ya saben, aquellos que estén interesados, me pareció ver en los comentarios que está la página de la ENA para que se informen, para que entren, para que chequen. Y pues muchas gracias por tu tiempo, Sam. Muchas gracias por esa pasión que desbordas por la etnohistoria que me contagiaste bastante como de saber qué más con esta carrera. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahora es el turno de hablar un poquito más sobre la carrera de etnología. Para ello tenemos aquí presente a Karina Juárez Morales, quien es licenciada de la etnología en esta institución, además que también es maestra en ciencias antropológicas. Entonces, bueno, pues un gusto tenerte aquí con nosotros y bueno, pues creo que en general podríamos platicarnos un poquito sobre qué es esto de la etnología. Sí, hola, muy buenas tardes y gracias por invitarme a participar. Bueno, creo que igual vengo como Sam, la anterior chica que acaba de pasar, de una de las carreras más desconocidas de la ENA. Yo misma la desconocía, yo llegué a la ENA queriendo estudiar historia y después al final me decidí por etnología. Etnología la venden todavía como, y digo la venden porque si entran a la página de la ENA van a encontrar esta descripción, como la licenciatura enfocada a estudiar costumbres exóticas, ¿no? Todavía se dice que somos aquellos que estudiamos los pueblos extraños, ¿no? Pues en realidad en la actualidad, ¿qué pueblo extraño podemos encontrar, no? Todavía nos ponen así como las personas que nos enfocamos en el presente, en las tradiciones, y eso lleva a que la gente se imagine que si va a estudiar etnología va a terminar en algún pueblito, va a terminar en alguna comunidad, va a terminar hablando en náhuatl o tzotzil. Y puede pasar, claro que sí, hay muchas personas que lo hacen, que se dedican a eso, pero también un objetivo de la carrera es formar personas con un enfoque que esté dedicado a problematizar.
cualquier cosa que pueda problematizar, cualquier fenómeno cultural o cualquier fenómeno social se va a prestar para que el etnólogo entre a hacer estudios. Por ejemplo, yo en la licenciatura me gradué con una tesis hablando sobre el fandom japonés, los otakus, los conocidos y famosos otakus, haciendo una descripción de lo que yo llamé el circuito otaku en la Ciudad de México. Entonces me metí a ese mundo, vi mucho anime, leí manga, no hice cosplay, pero también ahí estuve con los cosplays, y bueno, de eso les voy a hablar más adelante, pero lo pongo como ejemplo para que vean que no simplemente estudiamos a los pueblos exóticos, vuelvo a hacer el énfasis de comillas, porque, o no solo estamos como en estas comunidades indígenas que todavía sobreviven en la actualidad, sino que también estamos desarrollando ahora estudios urbanos junto con los antropólogos sociales, que es otra de las carreras que se da en la ENA, que bueno, a mí muchas veces me preguntan cuál es la diferencia entre antropología social y etnología. La verdad es que ya ni siquiera la teoría o ya ni siquiera la forma, la perspectiva que tienen las carreras, ahora son carreras que se complementan demasiado, que van muy de la mano. Incluso yo he trabajado con muchos antropólogos sociales porque estamos como en la misma temática o los mismos intereses. La diferencia ahora sería más bien la forma en la que llevamos las materias. Quizás ellos empiezan con algo muchísimo más clásico, que la etnología sí lo toma, pero también da espacio en ese mismo tiempo de las materias a ver lo contemporáneo, ¿no? A entrarle a estudios de contemporáneo, a estudios de parentesco también. Decía hace rato Eduardo, tenemos un tronco común, o no recuerdo si lo decían también el lunes, arrancamos con un tronco común que compartimos historia, compartimos arqueología, llevamos materia de lingüística también. Todo eso es muy importante porque si estamos hablando que el etnólogo es quien se enfoca o se dedica a estudiar la diversidad, pues tú no puedes llegar ya sea a un pueblo o ya sea en una ciudad a estudiar una diversidad si no entiendes todos los componentes, ¿no? Y a las personas no solo las hace algo, sino que es un conjunto de complejidades lo que forman las personas. Incluso yo he tenido en esto de ser multidisciplina, he tenido compañeros que estudian psicología y quieren complementar sus estudios y entonces estudian etnología para poder entender más a profundidad a las personas que están estudiando, o marketing también, y además estudian arqueología. Es también algo de la ENA, ¿no? Que se presta como para abrir un abanico de estudios y de oportunidades. Escuchaba hace rato que decían y hablaban de las oportunidades laborales, haciendo énfasis en profesor e investigador. Tenemos el caso de Eduardo, que él trabaja en una estancia de gobierno. Tenemos el caso de Sam, que da clases también, pero no se limita a eso. Por ejemplo, yo en mi caso estuve trabajando un tiempo como asistente de investigación en una de las direcciones del INA. Estuve también, bueno, actualmente todavía estoy trabajando con un grupo de chicos, todos egresados, o la mayoría egresados de la ENA, y con este enfoque de querer estudiar esta diversidad de los fanáticos de Japón. Tenemos un grupo que se llama el Círculo de Estudios sobre Subcultura Japonesa en México, y hemos realizado varios eventos en donde hemos traído profesores de Japón, ayudados con el financiamiento de la Asociación México-Japonesa. Ellos ponen los viáticos, ellos nos ponen nuestro sueldo también. Como les decía Sam, es cosa como de buscarle y de venderse de acuerdo a tus intereses en todas las carreras de la ENA, yo creo que es eso. Y nosotros hemos estado trabajando así. Apenas en este año sacamos nuestro primer libro, en donde vienen muchos chicos de la ENA también, antropólogos sociales, etnólogos y chicos de otras carreras, porque también quienes estudian comunicación después terminan estudiando en la ENA. Yo, bueno, en mi experiencia, yo mi licenciatura la arranqué en la ENA porque yo me quise esperar demasiado. Yo me tomé mi tiempo para poder conocer varias carreras, me acerqué a la ENA. Es una lástima que ahorita pues ese ejercicio ya no se puede hacer, pero yo algo que siempre recomendaba es acérquense a la ENA,
teníamos la facilidad de entrar a las clases como oyentes, de ser recibidos por algunos profesores como oyentes, y así fue como también yo me fui decidiendo a la carrera, ¿no? Dije, bueno, esta sí, por esto, esta no. Yo después vivía en una confusión porque yo quería estudiar las 7 carreras de la ENA, pero pues no se podía. Y me decidí por etnología porque etnología a mí me brindaba un abanico de temas que eran más contemporáneos. Yo nunca me vi como un antropólogo en la sierra o como un antropólogo en alguna comunidad. No es porque estuviera mal, pero simplemente no era mi interés personal. Entonces yo en etnología, justo en esto que les comentaban de los proyectos de investigación formativa o seminarios de tesis, encontré temas más contemporáneos, encontré temas más enfocados a medios de comunicación, que es también lo que estoy estudiando actualmente, antropología y comunicación. Y ahí fue donde yo pues hice clic, ¿no? Con todas las ideas que tiene la ENA, los profesores de la ENA, y decidí quedarme en la carrera. Bueno, también hablarles un poco de estos temas que dan en los seminarios de investigación, que son muy variados. Hay etnomusicología, hay de parentesco, en esto de las prácticas de campo, que es a lo que muchos les llama la atención, bueno, independientemente de que se vean como Indiana Jones o como Bones, muchos llegan a la ENA pues imaginándose ya las prácticas de campo con la ansiedad de querer salir, y desafortunadamente el contexto de México no se presta mucho para eso. En mi generación, que fue en el 2010-2014, muchos profesores comenzaron a cambiar eso porque por todo lo que se empezó a desarrollar y a pegar más en las carreras de la violencia, de pues ese tipo de cosas que estamos viviendo, no querían tomar esa responsabilidad. Aún así, no es que no se pueda, claro que se puede todavía hacer ese tipo de campo. Hay que ser más precavidos, hay que tomar muchas medidas, pero se puede. Hay un PIF en particular, bueno, dos, uno es de género y feminismo y otro es enfocado en la Sierra Tarahumara, donde los profesores te llevan a la comunidad, ellos te dicen, yo he trabajado, este es mi terreno, escoge aquí, acomódate, acóplate y empieza a trabajarlo, ¿no? Esa es una forma. La otra forma también es crear vínculos con tus propios compañeros, que quizás a lo mejor encuentras un grupo que está muy interesado en trabajar en Puebla y con ellos, pues para acompañarte, para formar acompañamiento, empiezas a hacer como estas prácticas exploratorias, de ir a Puebla, de conocer, de saber si te acomodas a estar ahí, porque también uno puede decir, claro, quiero estudiar la sierra, pero también tienes que darte cuenta cuando la sierra no es lo tuyo. Hay muchas historias de antropólogos o de etnólogos llorando en la sierra porque se dan cuenta que no es lo suyo y ya van en 5º semestre y tienen que acabar la carrera, pero simplemente están como mal orientados, ¿no? Porque se dejaron guiar como por esa pasión, que ahorita si escuchas a Samantha y si escuchas a Eduardo, pues es algo que te caracteriza también en la ENA, desbordas pasión por lo que estás haciendo, ¿no? Pues creo que al Claro. final todas las carreras de la universidad te impregnan de eso. Entonces, bueno, pues tienes que aprender a escucharte. Yo siempre les digo a los chicos que llegan a querer presentar sus exámenes de licenciatura, tienen que aprender a escucharse, cuáles son sus talentos y en dónde se pueden desarrollar bien, ¿no? Porque muchos se preocupan que si llevan matemáticas o no. Bueno, yo que ya estoy en el posgrado de la ENA, les puedo decir que las matemáticas van con uno. Aunque no las quieras, aunque no las busques, si tú crees que vas a llegar a la ENA y no vas a tener matemáticas, pues estás limitando tu visión, ¿no? Porque a lo mejor tu estudio lo puedes hacer un estudio comparativo, un estudio mixto que es cualitativo y cuantitativo, en donde necesitas un poquito de estadística. Y como no te gustan las matemáticas o estás necio en no querer entrar en ese plano, pues te cortas, ¿no? O bueno, pueden pasar muchísimas otras cosas. Entonces, biología también, quienes digan, bueno, quiero estudiar como esta parte de antropología física o irme a la especialidad de forense, pues tienen que ver en algún momento ciencias duras, como se conocen. No es que la antropología las separe y las deje de lado, simplemente que a lo mejor te especializas en otras cosas más cualitativas, más de fijarte en, pues, en las relaciones de las personas, ¿no? Bueno, igual
una cosa en la que yo quisiera hacer énfasis, actualmente antropología la dan en otras escuelas, la UAM es una de ellas, la UNAM recientemente también entró a dar antropología, pero desde la experiencia de algunos conocidos que yo tengo, ¿cuál es la diferencia de estudiar antropología, etnología, etnohistoria en la ENA o de estudiar en la UNAM o en la UAM? Y es que es un poco más tardado, digamos, en esas otras escuelas, porque ellos parten de 4 años de tronco común y después vienen los años de especialización o el semestre de especialización, ¿no? Nosotros en la ENA antes teníamos, o bueno, cuando la ENA estaba en el centro, en la calle de Moneda, tenía ese tronco común, pero después se fue especializando y lo tenemos un poco más chico, todavía lo guardamos, todavía vemos tronco común, pero estamos más enfocados en las especializaciones, ¿no? Por ejemplo, en la etnología, que es una especialización de la antropología, la lingüística, y bueno, igual por tiempo ya nada más decirles, no se queden en que van a estudiar pirámides, en que van a estudiar indios o indígenas, o en que van a estudiar huesos. Aquí es tu interés te va a llevar, ¿no? Hay chicos de arqueología haciendo investigaciones de Japón, del vestuario japonés, del vestuario de Corea. Tampoco es que te quedes en México, aunque la ENA está, digamos, enfocada a formar especialistas en México o en Latinoamérica, o eso es lo que dice en su página. Pues ya también va a depender del interés, ¿no? De cada Claro. persona, como también ya lo han dicho los otros ponentes. Bueno, pues creo que por tiempo igual yo me voy a quedar aquí, pero pues yo estoy abierta también a responder sus preguntas, cualquier cosa que quieran saber más de etnología, y a invitarlos al grupo que tiene Sam si les interesa entrar a la licenciatura. Ella tiene un grupo para aspirantes en donde pues pueden conocer un poquito más a profundidad las carreras. Claro, ¿no? Y también importante decirles, ¿no? Que está abierta esta posibilidad de oportunidades y ámbitos en los que se pueden desarrollar, que si bien va a ser algo que van a ir conociendo durante el transcurso de la carrera, pero que también están abiertas, ¿no? Estas puertas para decir, pues, ¿sabes qué? Quisiera dedicarme a esto, ¿cómo le puedo hacer? ¿A dónde pues me tengo que dirigir? Entonces también está esta posibilidad de que ustedes planteen sus dudas y si tienen intereses particulares, pues también los planteen, ¿no? Para saber entonces, pues, hacia dónde van dirigidos, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco de antemano que nos hayas compartido esto y no solo a ti, ¿no? Sino también a los demás que nos han compartido sus experiencias, porque al final de cuentas es importante saber que no solo debemos guiarnos por todo lo que nos dicen a lo mejor los demás, ¿no? Sino también saber, pues ya la palabra de un experto que trabaja en eso y que se dedica a eso y que te puede decir, ¿no? Hacia dónde quieres ir y qué es lo que estás buscando. Entonces, de antemano les agradecemos a todos por haber contribuido a este encuentro. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y por darle este espacio a la ENA. Y como decía Eduardo al principio, pues que dejen de perderse en el mapa. La ENA ahí está en la Ciudad de México. Tiene 7 carreras muy interesantes todas. Y pues ayuda muchísimo también a los alumnos dependiendo de los intereses, ¿no? Y también, bueno, una pequeña separación, no somos de la UNAM, porque siempre llegan a preguntar que si somos de la UNAM. No somos de la UNAM, pero pues trabajamos también con personas de la UNAM. Ok, muchas gracias, en serio ha sido muy enriquecedor toda esta información que nos han dado. Muchas gracias. Bueno, me presento, soy Diana Laura, psicóloga en formación de este mismo proyecto Decisión con Orientación. Y bueno, primero que nada agradecer todo lo que nuestros ponentes ya han dado, Eduardo, Karina, Samantha. Pues algo muy importante aquí, ¿no? Que ellos no nos vienen a hablar sobre precisamente su plan de estudio, sino más que nada sobre su experiencia, ¿no? Lo que han vivido, los retos con los que te puedes enfrentar. Entonces creo que desde al momento de querer tú
piensas en estudiar una carrera, pues esas dudas es las que también te vienen a la mente, ¿no? No solo buscar de qué trata la carrera, no buscar una definición como tal. Entonces, le agradecemos mucho a nuestros ponentes y Una disculpa, se me muteó. Mencionaba que me gustaría retomar muchísimo lo que dijo Karina, acerca de que estudiar una carrera, pues no solamente implica en centrarse únicamente en esa carrera, ¿no? Ya la estudié y ya no hay más. Sino que también mencionaba que cree que es importante, y nosotros compartimos lo mismo, que pues es importante buscar otras carreras, otras disciplinas como para complementar estas carreras, ¿no? No solamente quedarse en una sola carrera sin investigar, sin ir como más allá, ¿no? Y pues es muy importante para poder complementar la formación profesional que se tiene. Y también decirles que no se queden con esas dudas, que si tienen alguna pregunta en específico, pues no la hagan saber, porque vamos a estar compartiendo las respuestas junto con los colaboradores que hoy estuvieron presentes. Y también que no se pierdan el siguiente encuentro, que va a ser el viernes, con las carreras de antropología social y física. Entonces, creo que eso sería todo de nuestra parte. Y bueno, espero que nos sigan en estas transmisiones, que son importantes también para saber qué decisiones vamos a tomar en un futuro. Así es. Y si eso nos va a gustar o no. Entonces, claro, pues creo que eso sería todo. Así es. Muchas gracias a todos por ver el live, y les recordamos que las preguntas que se fueron recabando en el chat van a ser contestadas por nuestros mismos ponentes en nuestro Instagram, @decisión.orientación, y en nuestro Facebook. Muchas gracias a todos.